Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy tenemos el capítulo 21. Las cosas que sucederán después de estas, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Isaías 65:17 dice: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El Apocalipsis no termina con la suerte de los infieles, sino con la bendita felicidad de los elegidos. El diablo, la bestia anticrista y el falso profeta aquí para este momento ya son historia del pasado. Para este capítulo ya pasó el milenio y el reino de Dios en esta tierra tal como la conocemos. Génesis 1:31 en su parte A dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora viene una nueva creación, un cielo y una tierra nuevos como al principio, cuando Dios todo lo hizo bueno. Pero ahora todo lo hará mejor. En el principio no había humanidad exaltada. Ahora Dios hará una nueva creación para esa humanidad salvada y exaltada. A grandes rasgos, en este ya penúltimo capítulo, vamos a ver acerca de esa nueva creación y acerca de la nueva Jerusalén, la verdadera ciudad de Dios. Vamos a ver ahorita cielo reciente y la tierra reciente. Vamos a ver Apocalipsis 21:1 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Las palabras nuevo y nueva significan reciente. Lo podemos leer. Dice cielo reciente y tierra reciente. Es algo así como pan recién hecho, calientito, crujiente o esponjosito, bueno, según como le guste, ¿verdad? ¿Será que Dios ha estado creando un nuevo universo? ¿Lo creará o lo acabará cuando finalice el juicio final? Dice 2 de Pedro 3:10, 12 y 13. Dice: Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Así que la creación, como la conocemos, va a tener un fin. Y lo cierto es que vienen cosas maravillosas para quienes amamos, para quienes escuchamos y sobre todo obedecemos al Señor. En el sentido espiritual, en la nueva creación, ya no habrá mar de donde surja algún leviatán demoníaco, ningún anticristo, ni se sentará sobre él, sobre las muchas aguas, ninguna ramera, ni grande ni pequeña. En cuanto a lo natural, dice que tampoco se necesitará mucho espacio donde haya gente salvada del maligno viviendo en paz y progreso. Apocalipsis 21:2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando dice yo, Juan, vi, nos está asegurando que realmente él es testigo de lo que sucedió. Obviamente es algo que en nuestro tiempo y espacio todavía no se ha producido. Les digo que para Dios nuestro futuro ya es pasado, porque ante los ojos de Dios ha existido desde la eternidad. Lo que Juan ve es la santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén, y en esos momentos la ve descender, la ve bajar del cielo, descendiendo de Dios ante cuya presencia ha estado. Esto es porque está en el cielo preparada como esposa lista para su marido. Esa ciudad literalmente existe. Así lo expresó el Señor a sus discípulos en Juan 14:2 y 3, cuando dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No cabe duda de eso. Recordemos ya lo que ya vimos en Apocalipsis 3:12 cuando dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esa ciudad existe en el cielo y en este momento está ante Dios. Antes de ahora, la nueva Jerusalén ya existía y durante el milenio estará en torno a la tierra, aunque será retirada de la escena durante la destrucción de la primera tierra y del primer cielo, para después, entonces sí, descender a la nueva tierra y quedarse para siempre. Allá por los años 90, recuerdo que se publicaron unas fotografías que causaron mucha expectación. Esas fotografías fueron tomadas desde el espacio y fueron enviadas a la Tierra. Fueron tomadas por el telescopio Hubble. Esas fotografías muestran con toda claridad una enorme ciudad blanca que flota misteriosamente en la oscuridad del espacio. Un experto de la NASA dijo que esa ciudad definitivamente era el cielo, porque según él, la vida como la conocemos no puede existir en el espacio helado y sin aire. Después que en el laboratorio de la NASA se aseguraron y reaseguraron, concluyeron diciendo que las imágenes eran auténticas. También tienen la teoría de que la ciudad no estaba habitada con vida como la conocemos. Otra fuente dijo, hemos encontrado donde vive Dios. Mateo 6:10 dice en el Padre Nuestro, venga tu reino. Entonces, ¿por qué no pensar que es literal? Porque, pues sí lo es. Estamos esperando el momento en que Dios establezca su reino en esta tierra a través de Cristo. Su santa ciudad, que es nuestra, está viniendo, está descendiendo del cielo. Tengo la convicción de que la Nueva Jerusalén está aproximándose a este planeta y que cuando llegue el momento, todos los arrebatados desde las nubes donde recibiremos al Señor, iremos a la ciudad que viene para las bodas del Cordero y cenar allí. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Podríamos pensar que Dios dispuso al telescopio Hubble para enfocar el punto exacto para que los cristianos sepamos que queda muy poco para que veamos cara a cara al Señor. Hay una doctora de nombre Marcia Mason que dijo, yo no soy particularmente religiosa, pero no pongo en duda que alguien influyó para que se dirigiera el telescopio hacia esa área del espacio en particular. Y se pregunta, dice, ¿es Dios mismo? Y se responde, dice, no lo sé, porque de toda la inmensidad del universo y de todos los lugares donde la NASA podría haber apuntado para estudiar, se enfocó precisamente en ese punto. Ahora, paradójicamente, muchas veces los no cristianos tienen más fe que los mismos hijos de Dios. Y aquí lo estamos viendo. La Nueva Jerusalén seguramente viene en camino. Y si dejamos de lado los testimonios extrabíblicos, la palabra nos enseña que efectivamente la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y vendrá a esta tierra. Dice el texto, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Evidentemente en este tiempo, gran parte de la novia de Cristo está aquí en la tierra porque aún no se ha producido el arrebatamiento. Cuando los muertos en Cristo y los vivos que quedemos para cuando Él vuelva sobre las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, seamos literalmente sacados de este planeta. Para el tiempo en que la santa ciudad esté dispuesta como una esposa ataviada para su marido, que es Cristo, y todos los que tengan que ser parte de la esposa de Cristo, ya que los tiempos se hayan cumplido, cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, será después del juicio final.
que vimos en el capítulo anterior. Entonces, la ciudad de Dios estará llena de los suyos. Tengamos en cuenta que para Dios, cuando se habla de ciudades, no se habla de calles, de plazas y edificaciones. Se está hablando de vidas, vidas rendidas a Cristo o al diablo. Así la gran ramera es Babilonia la grande, no porque sus calles y casas sean feas, sino porque quien habita en su mayoría estará rendida al espíritu de la bestia. En cambio, la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo, porque todos los que la habitarán estarán rendidos a su espíritu y a su autoridad. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Claramente se nos dice que la ciudad es el contenedor de la esposa de Cristo, porque es el tabernáculo de Dios, que significa literalmente tienda de campaña. La traducción literal de Él morará con ellos es Él acampará con ellos. Mientras el pueblo de Israel iba por el desierto, Dios moraba en el tabernáculo, que era una tienda de acampar grande que estaba localizada en el centro del campamento. Todo eso era ejemplo de lo que será cuando el pueblo totalmente santo sea la esposa del Cordero. En ese momento, realmente se llevará a cabo la total y perfecta unión y comunión entre los hombres de Dios y el Dios de los hombres. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí vemos el trato y cuidado personales que Dios tiene con sus hijos. Las lágrimas se derramaron en la tierra, pero la causa del dolor por el que las derramaron, Dios se los quitará para siempre. Las lágrimas son comunes entre los hombres de la tierra, pero ahora Dios va a limpiarlas, porque va a eliminar las causas, es decir, va a eliminar la muerte, la pena, el dolor y todo aquello que nos cause tristeza. Las primeras cosas pasaron. Lo que tiene que ver con esta tierra se habrá acabado. ¿Qué sorpresas nos esperan de parte de nuestro fiel y amoroso Creador? Como dice la palabra en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En esos momentos, esa palabra se cumplirá total y definitivamente. Ahora vamos a ver de los versículos 5 al 8, habla el que está sentado en el trono. Y tenemos el versículo 5 que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta vez es Dios mismo quien habla directamente, asegurando que todas las cosas las hace y son hechas nuevas. Es decir, de forma reciente, que es el mismo significado que tenemos en Apocalipsis 21:1. Le ordena a Juan que lo ponga por escrito, por eso hoy lo podemos leer. La razón es que esas palabras son verdad. Es la forma en que la palabra nos asegura que lo que viene es mucho mejor que lo que hay ahora. Muchas personas dicen que no hay futuro, pero Dios nos dice lo contrario. Él dice que sí lo hay, y además nos dice que es reciente y perfecto. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. El alfa y la omega es Jesucristo. Las letras alfa y omega son la primera y la última letras del alfabeto griego. Eso indica lo que dice,
que Él es el principio y el fin. Es la razón y el porqué de todo lo que existe. Él lo contiene todo, como lo dice el Evangelio de Juan. El verbo o logos, o sea, la palabra. El que Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así como hizo lo primero, así hará lo último, lo perfecto, lo eterno. En el principio todo lo hizo bueno. Dice Génesis 13:1a, dice, 1:31a, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero al final todo lo hará mejor, porque dice Apocalipsis 21:1 en su parte A, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Continúa diciendo el texto, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Podemos confiar que Él, que es el principio y el fin, cumplirá, entre otras, su promesa de saciar por siempre al sediento. Así expresaba David su sed en el Salmo 42:1 y 2. Decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta sed de la que habla David no es una sed natural. Es física, es espiritual, perdón. Y va de la mano con el hambre que hemos de tener por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta es la clase de sed que debemos de tener cuando vemos la maldad aumentando en este mundo. También dice que seremos saciados con esa sed de justicia cuando el reino de Dios venga a nosotros. Juan 7:37-39 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero existe una sed más íntima, que es la de permitir al Espíritu Santo que nos guíe a buscar una comunión íntima con Dios. Y Jesús lo expresó como leímos. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. A esto se refiere Romanos 8:37 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya sabemos el contexto en el que fue dicho ese pasaje. Esto implica que de sobra podemos llegar a la meta final. También significa que Dios ya lo ha hecho todo para que así sea. Por lo tanto, quien no llegue a la meta es porque se dice creyente, pero solo de los que desea y no es un hijo de Dios ni de su voluntad. En otras palabras, solo quien ama verdaderamente a Dios vence. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es fácil. Quien obedece los mandamientos de Dios muestra amar de verdad al único digno de ser amado. Es vencedor y como tal, heredará la plenitud de la bendición de Dios en términos eternos. Pero no le va a ser fácil. Tendrá que sufrir por Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el sufrimiento es parte inherente de servirle. Si nosotros nos ponemos a negar eso, estamos mintiendo y estamos faltando a la verdad. Miren, hay textos que nos lo confirman. Vamos a ver Mateo 5:11 y 12 que dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Imagínense. Romanos 8:16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero que aquí hay la condicionante, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Segunda Timoteo otros 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todas las promesas de bendición y victoria finales conllevan sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Para los primeros discípulos esto era motivo no de tristeza, sino de alegría y de gozo. ¿Quieren ver dónde dice? Hechos 5:41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Acuérdense que los primeros discípulos eran perseguidos por su fe. Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para quienes viven de espaldas a Dios, aquí dice que sufrirá la condenación eterna. Y debemos de notar algo. Aquí no dice solamente los que no creen que serán condenados, también los cobardes. Entre ellos están muchos de los que se dicen cristianos, pero no lo son. ¿Y a quiénes me refiero? A los que habiendo oído la palabra se apartan porque temen más a la opinión de la gente. Les asustan las críticas, mejor escapan. Le temen más a los que ven que a Dios que los ve, por no escucharlo con atención. El Señor permite las pruebas con el propósito de ver quién es quién, porque es frente a la prueba, el sufrimiento, las aflicciones que muchos deciden apartarse del Señor. Y estos, entre muchos otros, son los cobardes, aunque sigan diciendo que creen en Dios. ¿Y qué decir de los mentirosos? Por supuesto que la gente que no es de Cristo miente. Pero ¿qué hay de quienes se dicen cristianos y mienten sistemáticamente? Tampoco les va a decir que son cristianos, porque la mentira ha sido una práctica habitual en su vida. Es más, les va a ser una agravante, no una atenuante, porque ellos van a decir, ay, soy cristiano y Dios me va a perdonar. Pues no, no los va a perdonar, porque ya no hay tiempo. Mentirosos también son los que enseñan falsa doctrina y tuercen los caminos del Señor. Esos son también mentirosos. Y los incrédulos son los que en lugar de creer lo que dice la palabra de Dios, les creen a todos ellos porque con su verborrea los convencen. Marcos 9:42 dijo Jesús de ellos, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Es decir, todo aquel que llamándose cristiano enseña a los demás un evangelio pervertido y niega la sana doctrina, también es un mentiroso. Por ello debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. No sea que acabemos desviándonos y seamos contados entre los mentirosos, porque para todos ellos su parte es el lago que arde con fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Es el estado definitivo de condenación eterna. El Señor hace una clara mención sobre los fornicarios y los hechiceros. En el caso de la palabra fornicación, tiene que ver con cualquier clase de inmoralidad sexual. Este es el pecado en la actualidad. ¿Y saben qué es lo peor? Que el mundo lo ve muy natural. Tan natural lo ven que hasta las autoridades civiles lo alientan y animan a los jóvenes a practicar el sexo seguro y los padres no alzan la voz. Es más, ellos les compran para que no tengan problemas, para que no embaracen a las muchachas. Bueno, pues tanto los fornicarios como quienes los animan van a ser condenados en el lago de fuego. Pero igual será con los homicidas, que también irán a condenación, incluyendo a quienes participan directa o indirectamente en el aborto, pues. Pero también los hechiceros e idólatras. Y estamos con el versículo 8 del capítulo 21. Todavía, ¿eh? Habla también de los hechiceros, de los idólatras, y vemos cómo las prácticas diabólicas, que ahora como nunca están más en boga del mundo,
y entre ellas se encuentran la santería, el satanismo y una larguísima práctica de brujería, incluyendo espiritismo, yoga, que todo mundo, que ahí andan las mujeres, se les llena la boca de decir, ay, ¿por qué no practican yoga? Artes marciales, la ouija, toda práctica y enseñanza de la nueva era. Y algo tan común como la lectura de las manos o los horóscopos. Ahí vemos gente leyendo el horóscopo. Es más fácil que alguien, un verdadero cristiano, le prediga su futuro a cualquier persona que el horóscopo. Porque resulta que de repente el hombre se ha vuelto muy espiritual, porque su necesidad es espiritual, pero no quiere renunciar al pecado. Se siente muy a gusto en él. Es la necesidad de lo sobrenatural la que lleva al hombre sin Dios a buscar apartado de él lo que cree necesitar. Por eso busquen lo malo como la hechicería, la falsa religión y la idolatría. Sin embargo, fíjense que desde hace muchos cientos de años, la Escritura nos viene advirtiendo que el castigo eterno está establecido para todos los que obstinadamente se recrean en el mar. Y no importa que sean grandes o pequeños, es lo mismo. Ellos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que nunca dejará de ser. Y así será. ¿Y saben por qué? Miren, nos enseña Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él dijo. Y él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues claro que sí, lo va a ejecutar. Bueno, ahora vamos a ver de los versículos 9 al 27 sobre la Nueva Jerusalén. Y aquí veremos cómo es que Juan escribe lo que le dice uno de los ángeles, que es uno de los 7 que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Si recuerdan eso, ¿verdad? Bueno, haciendo una descripción de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que está viniendo para llevarse a la iglesia. En esa ciudad están los espíritus de los salvos de todas las edades y de todos los tiempos, esperando venir a la tierra con el Señor y resucitar para recibir cuerpos glorificados. El versículo 9 nos dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ese ángel que cuando llegue el momento de parte de Dios derramará sobre este planeta una de las últimas 7 plagas, en esos momentos tiene una comisión muy diferente. ¿Qué es eso? Mostrarle a Juan a la esposa del Cordero. Y cuando le dice desposada, le está hablando desde la perspectiva del tiempo en el momento en el cual Juan estaba en Patmos. De hecho, fíjense, en este momento del versículo sigue allí. No obstante, al añadir la esposa del Cordero, está hablando de lo que la iglesia, una vez que ascienda a los cielos, va a llegar a ser eternamente. La esposa del Cordero, pues. Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El ángel le llevó en espíritu, o sea, fuera de su cuerpo, a una posición privilegiada para poder ver la ciudad santa. Tiene que llevarlo a un monte grande y alto, porque grande y elevada es la estatura espiritual, y puede ser que hasta física de esa ciudad. La esposa del Cordero está representada por la magnífica ciudad. Esa majestuosa ciudad es la habitación de los santos, y a eso se debe la expresión del ángel al hablar de la esposa del Cordero, ya que a una ciudad la hacen ¿quiénes? Pues sus habitantes, no la hacen las calles, no la hacen las plazas, no, la hacen sus habitantes. Esa ciudad es un lugar concreto y reconocible. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, no terrenal, fíjense, celestial, y a una compañía innumerable de ángeles. Dice el autor de Hebreos que ahora mismo, en el tiempo en el que estamos sobre la tierra, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y primera de Juan 3:2 dice, amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. O sea, nos hemos acercado por medio de su Hijo Jesucristo, pero todavía nos falta un poquito para estar allá con Él. Así que nuestro destino será la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Acerca de estas cosas, esta idea que la Biblia nos concede, nos da la impresión de una gloria excelsa que excede a nuestra comprensión humana, de una santidad que sobrepasa todo conocimiento y de una felicidad desbordante, perfecta y perdurable que no tiene comparación en nuestra experiencia y que por lo tanto no la podemos concebir y mucho menos describir. Bueno, eso se debe al hecho de que esa ciudad desciende del mismo Dios. Efesios 2, 11 al 14 nos dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se fijan? Como les decía ahorita, hemos sido cercanos por Jesucristo. En esa ciudad que es única, solamente habitarán quienes hayan pasado a través de Jesucristo. Es decir, tanto judíos como gentiles. En ella van a estar los salvos de todos los tiempos, aún los salvos del milenio, que está por venir, porque todavía está por venir. Apocalipsis 21:11 dice: teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, o sea, transparente. Por ello esa ciudad tiene la gloria de Dios y en ella Juan intenta comparar el resplandor que emana, comparándolo con el que produce una piedra preciosa de gran valor, como si fuera un jaspe, pero a la vez es diáfano, es traslúcido como el cristal. No como el vidrio, como el cristal, son cosas diferentes. Ahora vamos a ver de los versículos 12 al 17, vamos a ver la descripción de la ciudad. Allí Juan empieza ya a describirnosla. El versículo 12 nos dice: y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Todas las ciudades de la antigüedad tenían muros que las rodeaban. Y si en ese tiempo ya no existirán enemigos, no entendemos la razón del muro alrededor de la Nueva Jerusalén, a no ser que sirva para hacer una diferencia entre los dignos y los indignos. Apocalipsis 21:27 dice: y no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El muro fuerte y alto es símbolo de exclusión de todos los que no son dignos de entrar allí. Para poder hacerlo, necesariamente tendrán que hacerse a través de una de las 12 puertas. Cada puerta tiene un ángel que la guarda y tiene también el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto es interesante cuando lo comparamos con Apocalipsis 12:14, que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se fijan? Aquí estaba la iglesia, los apóstoles representan a la iglesia. Las tribus representan a Israel. Entonces es interesante examinar las connotaciones que hay en este versículo y el versículo 12 del capítulo 22 sobre Israel, ¿verdad? Y de la iglesia, enseñándonos que tanto Israel como la iglesia solamente pueden ser salvos a través de Cristo. No existe otra manera. Por lo tanto, una vez que el propósito y las promesas de Dios se hayan cumplido para Israel durante el milenio, se acogerán a Cristo y a su sangre en el milenio y entrarán a la Nueva Jerusalén. Dios no hace excepción de personas.
Y en ese tiempo, después del milenio, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, se van a cumplir en su totalidad las palabras de Efesios 2:15 que dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esos dos son Israel y la iglesia, o sea, los gentiles. Israel es el pueblo escogido, la iglesia, los gentiles, somos los llamados. En este momento, tanto los judíos como los gentiles somos uno solo. Somos un nuevo hombre a través de la fe en Jesucristo, que es el único Salvador. No obstante, después del juicio final, todos los salvados a lo largo del milenio, incluyendo al Israel milenial, salvo ya, van a recibir cuerpos glorificados y serán recibidos como nuevos habitantes de la nueva Jerusalén. Es más, miren, el hecho de que el único acceso a la ciudad santa sea a través de esas 12 puertas, cuyos nombres escritos son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, como dice el texto, queda especificado y concretizado por las palabras que Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22, cuando le dijo, la salvación viene de los judíos. Pablo lo expresó con mucha claridad cuando se dirigía a los gentiles en Romanos 11:24, que dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pero aquí quiero hacer una acotación. Miren, les acabo de leer Juan 4:22 que dice que la salvación viene de los judíos. Aquí está hablando de la mujer, está hablando Jesús con la mujer samaritana. Y la palabra salvación también es clave para darnos cuenta que no se trata de la mujer, de que era una mujer adúltera en el sentido carnal, sino más bien en el sentido espiritual. Yo no sé qué tienen en la cabeza todos esos que enseñan lo que enseñan. Pobre mujer, ya tiene la reputación por los suelos. Bueno, esto significa que la revelación de Dios les fue dada primeramente a los judíos descendientes de Abraham, el llamado padre de la fe, con la intención de que llegara a todos los hombres de la tierra. Y como comenzó con Israel, esa es la razón por la cual sobre cada una de las 12 tribus de la santa ciudad estén inscritos los nombres que corresponden a los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, ahora tenemos el versículo 13, que dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. 3 puertas por 4 lados hacen un total de 12. Ese número en la Biblia expresa gobierno. Eso significa que el gobierno de Dios está en esa ciudad. Y habiendo 3 puertas por cada lado, implica que el acceso de todos los dignos de la ciudad está garantizado. No importa de dónde vengan, no importa su procedencia. Bueno, a ver, miren, para que lo puedan entender lo que les acabo de hablar de la samaritana, yo les invito para que vean el estudio número 29 que se encuentra en Jueves de Estudio. Allí lo van a poder encontrar para que lo puedan leer, escuchar. Está muy interesante. Bueno, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las 12 puertas, cada una de ellas tiene los nombres de las tribus de Israel. Entre otras cosas, simbolizan el Antiguo Testamento. El muro tiene 12 cimientos sobre los cuales están los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. ¿Qué querrá decir todo esto? Bueno, la respuesta es, el muro divide lo santo, la ciudad y lo profano y maldito, todo lo que no es la ciudad. Así que para entrar en esa ciudad santa y habitar en ella como parte del pueblo de Dios, deberán ser del Espíritu, de lo que representa ese muro. Es decir, el apóstol Pablo lo expresó en Efesios 2:19 y 20 cuando dijo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el muro, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Solo los edificados en ese fundamento podrán entrar y residir en la Nueva Jerusalén. El fundamento de los apóstoles del Nuevo Testamento y de los profetas Antiguo Testamento es todo el consejo de Dios del que habla Hechos 20:27. Cuando Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El pueblo de Dios se basa en la palabra de Dios. Y teniendo en cuenta que los mismos 12 apóstoles eran israelitas, nos lleva a concluir que la iglesia está sostenida en Israel y no al revés. Por eso dice Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas, o sea, iglesia. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a las raíces, o sea, tú no sustentas a Israel, sino la raíz a ti, o sea, Israel es quien te sustenta a ti. Y Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. De verdad escuchen ese estudio 29 del año 2021 que está en los jueves de estudio para que sepan de lo que se trata y que cuando les vuelvan a predicar sobre la mujer samaritana, ustedes recuerden de lo que se trata. Apocalipsis 21:15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ese era el ángel del versículo 9 que ya fue aludido anteriormente. La caña de medir era un instrumento utilizado en la antigüedad. Es de oro, porque es lo más apropiado para medir la ciudad santa. Versículo 16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. En el templo de Salomón, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Eso lo vemos en Primero de Reyes 6:20. Aquí es igual. La ciudad es un megacuadrado. Cada lado mide el equivalente a 2,400 kilómetros. La altura de la ciudad es medida desde el fundamento al trono de Dios para entender mejor que el río de agua viva salga del trono de Dios y el Cordero de Apocalipsis 22:1 que dice, y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal que provenía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 17 del capítulo 21. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aquí es donde sabemos cuánto mide el muro de altura. Mide unos 64 metros. Apocalipsis 21:18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Si la ciudad aparentaba, porque solamente aparentaba, ser de piedra jaspe, diáfana como el cristal, en Apocalipsis 21:11, el muro sí lo es. Aquí dice que el muro era de oro puro. En cambio, las ciudades era de vidrio semejante. En cambio, la ciudad es de oro, tan puro que es transparente. Y es difícil imaginar la suntuosidad y gloria de ese lugar. De los versículos 19 al 20, vamos a tener los cimientos de la ciudad. Empezamos, versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Son 12 cimientos, uno encima del otro. En el versículo 14 aprendíamos que el muro tiene 12 cimientos y que cada uno de ellos tiene el nombre de los 12 apóstoles de Cristo, de aquellos que fueron testigos directos, porque eso es lo que significa apóstol, de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora bien, estos 12 cimientos están adornados con toda piedra preciosa. Estas piedras preciosas son idénticas a las que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice Éxodo 28, 17 al 20. Dice, y lo llenarás, el pectoral, dice, de pedrería con 4 hileras de piedra. La primera hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Esta será la primera
hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estas serán montadas en engastes de oro. Cada una representa una virtud y aspecto del carácter de Dios, pero también representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una piedra preciosa es el resultado de la fusión a grandes temperaturas y presiones. ¿De qué? Pues de varios elementos químicos debajo de la tierra, y en este caso lo que representa la piedra preciosa es la obra de purificación que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. No del creyente, del cristiano. Así como las piedras preciosas surgen por el efecto transformador del calor y de las presiones, para que la vida del cristiano dé un fruto bueno, similar a la belleza de la piedra preciosa, pues deberá pasar guiado por el Espíritu Santo, por el calor del fuego y por las presiones de la vida, para que su carácter refleje la belleza de Cristo. Y eso es algo que muchos no quieren. Mejor se dan la vuelta, porque no quieren pasar por eso. Pero ¿cómo probamos nuestra fe? Así que tenemos que tener en cuenta que para entrar en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, necesariamente hay que atravesar el muro bajo el cual están los 12 cimientos sobre los que están los nombres de los 12 apóstoles, entendiendo que la única manera de hacerlo es por haber vivido conforme a la doctrina apostólica. ¿De qué habla? De una fe, de un cuerpo, de un espíritu, un Señor, un Padre y un bautismo, que la gracia es del Espíritu Santo, ya no es de agua. La belleza que se refleja de los colores de todas esas piedras preciosas, que son verde, azul, rojo, amarillo, verde mar, verde dorado, púrpura y rosado, deben ser sin comparación. Quizás allá hay colores que no existen en nuestro mundo y por lo tanto no se pueden describir literalmente, porque todo lo que nos muestra Dios, lo que Dios hace, es siempre bello y perfecto en gran manera. Entonces solamente nos podemos imaginar. El versículo 21, vamos a hablar de las 12 puertas y la calle. El Apocalipsis, versículo 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Las calles son de oro puro, tal y como Juan nos lo dice. Ese es un lugar real y es el futuro de quien persevera en Cristo. Es interesante que se enfatice sobre el número 12. Ya dijimos que el 12 expresa gobierno, y en este caso se trata del gobierno de Dios. Y hemos notado la repetición del número 12 y sus múltiplos en la construcción de la ciudad. Miren, hay 12 fundamentos y 12 puertas. Cada medida era de 12,000 estadios y la altura del muro era de 144 codos. O sea, ese es un múltiplo de 12. Entonces, encontrar tantas veces el 12 o sus múltiplos en relación con la Santa Ciudad nos da a entender que la Nueva Jerusalén es la capital del reino celestial y la morada del Dios Todopoderoso. El versículo 23 nos dice: y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba toda, y el Cordero es su luz. Bueno, versículo 22 dice que habla que no hay templo. Dice: y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, como ya hemos visto, la ciudad es cuadrada, así como el Santísimo del Templo de Salomón. Esto significa que la misma ciudad es el lugar santísimo, porque en ella mora el Dios vivo. Por lo tanto, ella misma es el templo. Y esto último concuerda con las palabras de Pablo en 1 Corintios 3:16, que nos dice: ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Incluso aún ahora, no existe un templo en Jerusalén o en otro lugar en la tierra correspondiente a la iglesia, porque la iglesia misma es el templo. Las personas que formamos la iglesia somos el templo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra mente, todo.
porque en él habita el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Nosotros los hijos de Dios somos el templo de Dios en Cristo Jesús. Somos el lugar santísimo donde Dios mora por su Espíritu. Eso es así. Y no es por nuestros méritos personales, porque nosotros no tenemos ningún mérito, sino porque hemos recibido por gracia la misma justicia de Cristo por su sangre derramada. Bueno, vamos a ver ahora de los versículos 23 al 27 las características y detalles. El versículo 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La palabra nos enseña que Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Esta luz nunca será quitada. La presencia de Dios sobre la Nueva Jerusalén siempre va a estar ahí. Por lo tanto, su luz siempre va a alumbrar. Pero no solo es luz que permite la visión, porque también, sino la verdad. Es la misma vida y la eternidad con Dios. No habrá necesidad de despojarse de nada profano, porque nada que no sea sagrado, nada que no sea santo, ni sirva para fines sagrados para buscar a Dios, podrá estar ahí, porque en ese lugar no habrá nada impuro. Y Dios se va a manifestar constantemente. Jesús, como Cordero que salva, es la estrella que lo ilumina todo. Esto es lo que nos dice Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él será quien por siempre irradie su luz en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:24 nos dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En esa ciudad no solamente habrá personas en lo individual, también va a haber naciones representadas. Y este versículo nos transporta al tiempo del milenio, cuando la ciudad santa esté flotando en el espacio cerca de la tierra, pero no sobre ella, o sea, cerca. Eso significa que la Nueva Jerusalén se posará para siempre sobre la tierra nueva. Así que durante el milenio, las naciones que hayan sobrevivido al juicio y sus mandatarios vivirán bajo el gobierno y dirección espirituales de la santa ciudad, y también se les permitirá llevar como ofrenda lo bueno y santo. Versículo 25 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Esto quiere decir que al no caer la tarde y al no llegar la noche, porque la luz será perpetua, pues las puertas nunca van a tener necesidad de cerrarse. Ahora lo hacemos, porque pues, somos cautelosos, ¿verdad? No vamos a dejar la puerta abierta en la noche y nosotros dormidos. Pero en la gran santa ciudad no será preciso, porque ya no habrá maldad. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Juan reitera lo dicho en el versículo 24, señalando que hay firmeza. Cuando los israelitas salieron de Egipto, fueron colmados de bienes por parte de los egipcios que los oprimieron. Y en el tiempo de Mardoqueo, eso está en el libro de Esther, los judíos recibieron honra por parte de sus enemigos, pues será igual. La Nueva Jerusalén recibirá de las naciones que queden en el milenio la honra que Dios querrá que reciba, ya que en ese tiempo la Nueva Jerusalén estará rotando alrededor de la tierra. Tenemos el último versículo, el 27, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aunque las puertas permanezcan abiertas, no significa que se vaya a permitir que entre persona o cosa pecaminosa, porque además no la va a ver. Este pasaje claramente nos dice que los únicos que podrán entrar en ella serán los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, los salvos. Y aquí es un buen momento para preguntarnos a nosotros mismos: ¿soy salvo? Si muero en este momento, ¿tengo la seguridad de que podré entrar en el cielo? ¿Hay manera de saberlo? Sí, sí la hay. Dice Romanos 8:14. Nos dice quiénes son hijos de Dios. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo y no es guiado por el Espíritu Santo, lamento mucho decirle que usted no es salvo.
y por lo tanto no va a poder disfrutar de la santa ciudad. Nos escuchamos la próxima semana.